¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos. Arranca Punto de Partida en un martes particular, como todos los martes, ¿no? Por lo que se está desarrollando en los Estados Unidos, medio en broma, medio en serio, con Eugenio Mucio, que está al lado mío. ¿Cómo andas, Eugenio? Muy bien. Te iba a decir con Eugenio Mucio, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, hasta ahora. ¿Hasta ahora venimos bien? Sí. Bien. ¿Cuánto de la agenda de ustedes se trasladó directamente a Washington y estamos todos, porque quería contar eso, ¿no? Como anécdota, que estamos con la campanita en el celular de Twitter, esperando que tuitee nuestro nuevo ministro de Economía, que es Scott Bessent. ¿Cuánto? Un montón. No, impresionante. Es justamente eso, no tomar a la ligera todo lo que dice Scott Bessent, entender que el Tesoro de Estados Unidos va a intervenir en el mercado de cambios muchas veces, que eso va a delinear incluso el tipo de cambio que vayamos a tener, ¿no? Es impresionante. Porque en realidad, según la información que tengo, el Tesoro de Estados Unidos va a intervenir cada vez que la cosa se ponga picante, es decir, que haya mucha presión cambiaria, con montos pequeños y para sostener más o menos el tipo de cambio que tenemos en estos días de 1.370 hasta por ahí. Después de la elección, por lo menos, después vemos. Claro, ¿le garantiza la estabilidad hasta las elecciones? Seguro. Bueno, al gobierno. Me gusta. Ahora, hay que ver si después del 26 de octubre, que es la gran pregunta, si lo sigue sosteniendo de esta manera, si lo sostiene de otra manera, Sí. Si cambian las condiciones del acuerdo que tengan y que de las que todavía no sabemos mucho, Estados Unidos con Argentina. Bueno, Prácticamente no sabemos nada todavía. no sabemos nada. Sí, quizás un Scott Bessent diciendo Milei está comprometido a sacar a China en Está Argentina, bien, pero ese tipo de cosas, ahí. pero hasta ahí Bueno, lo que sabemos. A ver, Scott Bessent es uno que tenemos que empezar a anotar. Ya anotamos y todos tenemos la campanita para cuando habla nuestro ministro de Economía. Yo, hoy, medio en broma, medio en serio, contaba con una colega y decía, tengo que escuchar más a Bessent que a Caputo. Digamos, a Caputo lo puede echar Scott Bessent, pero Caputo no puede echar a su par norteamericano. Entonces, es degradar un paso el ministro de Economía de la Argentina. Bessent es uno, ¿no? Vos me traes un informe sobre Robert Citron. Robert Citron. Ese es otro que hay que anotar. Sí. Chicos, anoten. Atentos a este No nombre. estamos hablando de Paz, ni de Fernández, ni de Gómez. No, de Robert Ok. Citron. Y empiezan personajes Citron. americanos, norteamericanos, a tener relación con la economía argentina, ¿no? Y el otro, que es del cual les voy a hablar también un poquito ahora, es Barry Bennett. Insisto, no estamos hablando ni de Fernández, ni de Milei, ni de los Kirchner, ni nada. Estamos hablando de nombres de la agenda norteamericana que ahora, ya de una manera completamente abierta, entramos en la economía argentina con la velocidad que necesitamos. Hoy le preguntaba a Álvaro Sicarelli, una vez lo entrevistamos acá, acaba de publicar un libro sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y la historia de la guerra entre esas dos potencias. Y me decía algo que me repetían insistentemente en la última elección yanqui cuando fui en Washington. Había en el Congreso, sobre todo, tanto republicanos como senadores, se quejaban de la velocidad con la que actúa China. O sea, China toma una decisión y sin democracia apunta con el dedo y en 5 días puede estar instalado en Neuquén o en Río de Janeiro, si es que el Estado, o sea, si Brasil y la Argentina lo permiten. Entonces tiene una velocidad de juego, swap, financiamiento, comercio, a una velocidad que no corre una democracia. Y Sicarelli me decía, si vos mirás entre líneas, Estados Unidos está haciendo exactamente eso. Está intercediendo de manera directa, sin pasar por el Congreso, sin generar consensos, y con la orden, cual autócrata de Donald Trump, de decir, vamos a salvar este país. Patalean los demócratas, patalean en la oposición norteamericana, pero la decisión como Estado es, tenemos que acelerar de esta manera. Activamos un swap, pasamos por encima de organismos multilaterales de crédito. Bueno, a esa velocidad, inversiones que se anuncian que veremos después si llegan o no. Inversiones de empresas norteamericanas. Hay una muy buena nota que escribe hoy Jairo Sterch en El Cronista que habla de JP Morgan y de las inversiones que se empiezan a anunciar que van en consonancia con el sector público, que antes no lo veías de esta manera, con esta velocidad. Un solo ejemplo les voy a dar. Ayer lunes, sí, digo bien, el corte número 24, Gerard, Pañi cuenta de una reunión entre 3 diputados y este lobista norteamericano, que ahora te voy a contar lo que dijo uno de sus diputados cuando lo entrevistamos esta mañana en Infobae. La reunión, mirá. Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO,
Rodrigo de Loredo, presidente del Bloque Radical, y Miguel Pichetto, que conduce, como sabemos, un bloque multipartidario que juega como una especie de bisagra o tercera posición en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes estaban en esa reunión organizada por Santiago Caputo? El propio Santiago Caputo y Barry Bennett. Y Barry Bennett desarrolló a lo largo de 2 horas, que es más o menos lo que duró la reunión, argumentos muy contundentes, hablando en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Habrá que creerle. De hecho, todavía no hay un embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Y dijo, nosotros, el gobierno americano, con Trump a la cabeza, vamos a pedirle, a cambio de la ayuda que le estamos dando al gobierno argentino, sustentabilidad política. Bueno, él dice sustentabilidad política, ¿no? Sí. Hoy viene, esas cosas del azar en los medios, por suerte nos tocó a nosotros, viene Rodrigo de Loredo de Infobae, partícipe de la reunión. Obviamente damos por hecho la versión porque estaba bastante documentada con los integrantes y de Loredo dice, sí, bueno, estuvo en la reunión. Y cuenta, en un momento le preguntamos, bueno, si hay que generar consenso. Y él dice, consenso es muy abstracto, muy general. Lo único que piden es, y da la palabra que dijo Pani, que evidentemente la repitió este lobista, que es la sustentabilidad. Y de Loredo, el corte número 26, reconoce que le piden, o sea, el gobierno norteamericano sienta a Santiago Caputo en la reunión. Santiago Caputo está ahora en Estados Unidos con una agenda paralela. No Luis, el ministro de Economía. Santiago Caputo, el asesor, que no tiene cargo prácticamente, y que Guillermo Francos dice, esa gente debería tener poder de firma, pongan la cara si van a hacer todo lo que hacen por atrás. Es cierto que ahora a la luz que sale esto en los medios, se entiende por qué Francos hace una semana lo decía, era porque claramente Caputo va por su lugar. Y hay quienes dicen, bueno, en diciembre finalmente Guillermo Francos se va a tener que ir. De Loredo confirma la reunión y confirma esto de, agrega en realidad, nos están pidiendo los norteamericanos, ni siquiera un enviado, o sea, no es Santiago Caputo armando la reunión, es, córranse, ustedes no entienden cómo hacer esto, nosotros vamos a poner los puntos de gobernabilidad, mirá. Pero más allá de la mirada, hubo un pedido de acompañamiento, o sea, hubo un pedido de intenten acompañar esta sustentabilidad del gobierno. Sí, nosotros estamos para ayudar, queremos que a Argentina le vaya bien, tienen ese speech los americanos, casi como que pareciera que vienen para que la Argentina esté mejor. Sí, lo reconoce de Loredo, sí, nos pidieron exactamente eso. Mi primera pregunta con esto es, si a vos te presiona Estados Unidos, seguramente a de Loredo le deben decir, mirá que hay inversiones pensadas en Córdoba, lo mismo Puyaro, hoy contaba Iván Yadrós y tal, que además de esa reunión hubo reunión con gobernadores. Si a vos te presionan con inversiones, significa que en el Congreso vas a tener que poner los votos. Y sí. ¿No? Imagino. No hay mucho margen para jugar a otra cosa. Entonces, esos gobernadores que juegan a ser opositores en la campaña, si vos votás entonces, mi conclusión es, si votás Provincias Unidas, después cada uno vota lo que quiera, pero si vos querés votar oposición constante y sonante, es el peronismo. Si vos crees que hay un momento para ayudar con la gobernabilidad, pero sos opositor, es Provincias Unidas. Si no, te queda la propuesta del gobierno. Milei reconoce algo. Todo esto Milei siempre en su idea de discurso es, esto lo hacen porque soy el mejor presidente de la historia. Corramos esa estupidez de lado y vamos a lo concreto. En el corte número 5 habla de la cuestión geopolítica de Estados Unidos, de por qué Estados Unidos no nos va a soltar. Cuando escuchemos esto le voy a hacer una pregunta a Euge de qué manera nos presionan para no soltarnos. Dale. Esto es fruto de la visión geopolítica que hoy tiene Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano. Y como consecuencia de ello define a Argentina como un aliado, y como consecuencia de que Argentina, siendo aliado de Estados Unidos, estaba siendo torpedeado por la franquicia local del socialismo del siglo XXI, salió al apoyo. Bueno, mi pregunta ahí, cuando yo escuchaba la nota, los cortes, en realidad leí el grado que mandaba Presidencia, fue...
Suponete que en 2 años gana otro gobierno. Claro. Todos van acumulando condicionamientos, ¿no? ¿Cuántos dólares va a haber puesto Estados Unidos hasta ese momento? O sea, ¿cuántos pesos tendrá? ¿Cuántos pesos tendrá Estados Unidos? Claro. Y Como si un ganó, actor perdió. Porque esa es la ecuación, al menos que dice... A ver, Scott Bessent dijo, estoy comprando el peso muy barato, ¿no? Porque entiende que es una moneda que está subvaluada y que se va a crecer en algún momento. Ese es Sí. el argumento que, si querés, lo podemos linkear a su mismo rol financiero que tiene como el ministro de Economía, Luis Caputo. En eso se parecen un montón. Ahora, ¿cuántos pesos va a tener? Yo creo que muy pocos, teniendo en cuenta que los condicionamientos vienen por otro lado, que entendemos que es una estrategia geopolítica que tiene Estados Unidos para con alguien, algún tipo de aliado en América Latina, y que vienen de, por ejemplo, alguien ayer me decía, esto de sacar a China de Argentina. No tiene que ver tanto quizás con cancelar el swap, porque lo primero que pensamos es que es lo más directo que tenemos hoy con China, Sí. el swap de 18 mil millones de dólares. No es tanto eso, sino que en inversiones estratégicas a las que Estados Unidos, los que a hoy Estados Unidos le interesan, como tierras raras, como litio, como cobre, como uranio, todo lo que tiene que ver con energía nuclear, el famoso plan de Damian Rey y demás, infraestructura, quiere que ser Estados Unidos el que invierta y el que hoy compre barato ese tipo de acuerdos, en cierto punto, y que no sea China. Mira, ¿no? en la semana le pregunté a Horacio Marín, al presidente YPF, hablaba de este acuerdo con la petrolera italiana, todo el acuerdo que ya tenían para empezar a hacer el GNL, etc. Y llamé a alguien del sector antes de entrevistarlo para que digo, ¿qué pasa si Estados Unidos pide el principal importador de GNL es China? Ujú. ¿Qué pasa si Estados Unidos dice, no le podés vender a China porque yo soy exportador de GNL y te bloqueo eso? Marín dijo, eso no va a suceder. Bueno, no sé. Digo, hay un montón de cuestiones que ahora vamos a tener que empezar a ver. Cierro con esto y me meto con la historia que nos trae Euge, porque vamos a tener que recorrer historias. En un ratito más de Castro nos va a hablar de lo que fue Varones Unidos. Sí, Varones Unidos. Vamos a meternos en el caso de Pablo Lauta. ¿Dije bien? Sí. En este crimen aberrante que realizó y la historia de lo que es Varones Unidos, que está trayendo muchísima polémica a dirigentes de peso que tiene hoy el gobierno nacional. Cierro con esto. Me parece que el que mejor lo resumió fue Carlos Melconian, el corte número 10. Melconian, con esa forma de hablar bastante llana, dice, sin Bessent estábamos jodidos. Mirá. Decía Bessent, estábamos jodidos. Vos estás diciendo que Bessent alargó la vida de la economía de la Argentina por una determinada cantidad de tiempo. Por lo menos del mercado cambiario, absolutamente sí. Estos 10 días sí, pero ¿y en el 27? Y bueno, déjame ver el resultado de la Si ahí está. La incógnita es si perdés las elecciones, si Scott sigue estando. Ese es uno de los elementos también a contestar difíciles. Yo creo que sigue estando. Va más allá de la elección, pero bueno, no importa. Puede seguir estando, Vamos. puede estar de otra manera también. Bueno, ¿a quién me traes hoy? En A toda ver. esta película que estamos Dale. contando, hay un personaje que está tanto vinculado, y vamos a ver una foto con Barry Bennett, sí. como con Scott Bessent, como Sí. con Luis Caputo y la economía argentina. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Robert Citrón, quien es un inversor que conoce a Luis Caputo, que Sí. conoce a Scott Bessent. Su fondo de inversión es Discovery Capital Management. Ok, de todos los que veo ahí es el hombre que- calvo de camisa negra. Hombre calvo de camisa negra de los Steelers, el Ah. equipo de fútbol americano de Pittsburgh, del que incluso es accionista de una parte. Mira. Y es así medio como personaje como Milley, ¿no? Siempre está con la camisa de los Steelers. A Steelers los acereros, Ok. porque es una ciudad industrial en donde Carnegie, el capo del acero, se expandió.
Más allá de eso, dato de color. Dato de color. Como decía, es un inversor que no es la primera vez, si querés, que tiene interés en Argentina. Sí. En los 90, durante la presidencia de Carlos Menem, tuvo también bastante participación, en la compra y cómo armaba su cartera con acciones de empresas argentinas y de bonos argentinos. Y esta vez hizo lo mismo. Apenas empezó el gobierno de Javier Milei, aumentó mucho su exposición a la Argentina y aumentó en un momento en el que los bonos estaban bajos. ¿Por qué? Porque al principio del gobierno de Javier Milei veníamos de una inflación de 3 dígitos que se acentuó en la primera parte del gobierno con la mega devaluación de diciembre 2023. Entonces ahí, con los bonos bajando, con la incertidumbre, con que se estaban acomodando un poco las cosas, aumenta su exposición a la Argentina, es decir, compra bonos, compra acciones argentinas. Al final del 2024 había ganado un 52% con sus inversiones nuevas en Argentina. Vos decís, hasta ahí un inversor, una mesa de dinero, uno más que compra barato, vende caro, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa este año, la economía vuelve a deprimirse después del primer trimestre de este año y él vuelve a aumentar su exposición en un 50% a los bonos y las acciones argentinas. Y compra sobre todo en los primeros días de septiembre de este año. Y vos decís, ¿qué estaba pasando en los primeros días de septiembre de este año? Y la crisis financiera, de la que hablaba recién Carlos Melconian, se estaba agravando bastante. Y él ahí aprovechó. ¿Qué pasa el 24 de septiembre de este año? ¿Viene el tuit? Viene el tuit del amigo Scott Bessent, en el que dice, sí, vamos a poner plata de alguna manera en Argentina. Después se fue justamente detallando las operaciones. Todavía... O sea, él compró a principios de septiembre y a fines de septiembre viene el tuit. Exacto. Y también se hace de mucha plata. ¿Se hace un cálculo de cuánto? No. En estos últimos días, no. Sí, más o menos. Pasa que, todavía necesitamos algunas noticias, pero los bonos subieron en muy corto plazo un 9%. Somos el estanciero de tres lobistas, están haciéndola, pero... Ahora, tremendo. No es alguien, como dije, en los 90 había hecho algo parecido y no es alguien que no lo haya hecho en grandes cantidades. ¿Quién es? Trabajó en el fondo con George Soros, que si no saben quién es quien hizo 2 corridas súper grandes, una a la libra esterlina y la otra al yen en 2013. Él participa sobre todo en 2013 en esta corrida del yen. En ambas operaciones se hace el fondo de Soros de $1.000 millones. Una parva de plata. Muchísima plata. Lo vamos a escuchar a Rob Citron, que lo cuenta él mismo. Me gusta eso. En el corte 25, Dale. es un poco largo, él No habló importa. en un podcast que se llama Goldman Sachs. Ahora te digo bien el nombre del podcast porque me lo olvidé. Pero igual está ahí, lo Dale. vamos a ir escuchando, lo voy a ir parando para ir comentando lo que va diciendo. Dale. Está en inglés, pero al mismo tiempo está... Está traducido. Vamos a ver. traducido. Aparece una inversión espectacular que nos centramos de manera significativa. Habla de 2013, la corrida al yen, lo discutimos con George, lo logré convencer a George y a Scott Bessent, ahí está mal traducido, y Scott dice que le debía el 75% del bono que recibió ese año. Vi la película en el 91 con Argentina, fue algo muy similar. Tenía un programa parecido, dice ahora, con buenas reformas, balance, estamos hablando de los 90, ¿no? Convertibilidad, privatizaciones, bajó la inflación. Estamos en la misma película hoy en Argentina. Entramos con mucha fuerza con activos hace 18 meses, ¿no? Gobierno de Javier Milei. Bueno, hasta acá podemos tener. Súper interesante. El mismo tipo que dice que ayudó en la corrida del yen en justamente 2013. Es alguien que ¿Tiene está... Twitter, Ahora lo vamos a buscar. Es alguien que está generando... Dale. Es alguien que está... ¿A cuántos tenemos que del otro lado del charco? A la velocidad que esto... Prender la campanita, ¿no? Es eliminar campanitas Sturzenegger, poner campanitas Scott Bessent.
eliminar campanita Javier Milei, poner campanita lobista X. Sí, incluso te diría Luis Caputo Qué y bárbaro. Scott Bessent hoy, como decíamos recién, le bajó un poco el cargo, ¿no? Es más importante lo que dice Bessent quizás Y que Caputo. sí. Bueno, todo esto está generando bastante revuelo en Estados Unidos. Porque son los estadounidenses los que hoy están pasando por un shutdown, que es Sí. cierre del gobierno. Digo, para explicarlo rápido, en Argentina cuando no votamos un presupuesto tenemos prórroga y hoy tenemos un presupuesto prorrogado y prorrogado por encima de esa prórroga. En Estados Unidos no pasa, cuando no se vota un presupuesto o algún tipo de financiamiento de esa manera, se cierra el gobierno, que es que todos los gastos discrecionales no se pueden hacer. Es decir, se reduce, incluso hay suspendidos un montón de trabajadores estatales. Bueno, nada. Cuestión que, claro, los contribuyentes estadounidenses están cuestionando, primero, el swap o la ayuda que están haciendo en Argentina. Es tipo, che, estos Alguna duda tendría. Claro, esto que decíamos la otra vez, estos tipos que foltearon 9 veces, que no pagan sus deudas, que necesitan todo el tiempo plata para sostener una elección de medio término que no la conoce nadie. ¿Qué estás haciendo, no? Tío Scott, esto que hablabas del swap y demás, y no pasar por el Congreso y demás. Y se está cuestionando a Citron, ¿por qué? Porque ¿Por qué? trabajó con Bessent en Soros y porque también lo conoce a Luis Caputo, y lo conoce desde hace 32 años. Entonces, la pregunta es, ¿había inside information? Es decir, Claro. tenía información para justamente poder... De Scott, supongo que un poquito. No quiero meterme con si hay información de nuestro ministro de Economía para no comerme una denuncia penal, pero de Scott medio que suena Medio que bastante lógico, ¿no? Medio que sí. Así que hay que Qué buen seguirlo de personaje. cerca. Bueno, muy bien. Vamos a seguir estos personajes entonces. Hay que hacerse amigo de estos personajes. Ya está. Hay que buscarse... ¿A quién le interesa Mario Lugones, el ministro de Salud? A nadie. A nadie. Ya está. Hay que ¿A quién le buscarse interesa el señor alguno José en la Luis gran Daza? manzana, sí. ¿Eh? ¿Cómo, José Luis Daza? Y José Luis Daza es también de la época JP Morgan, de la época Claro, pero ya Wall está, Street. no importa, ahora hay que verlos. Ya no hay interlocutores, ya es directo, ¿entendés? Ya está. Superamos un nuevo nivel de extranjerización de nuestra economía. No, Es espectacular. 100%. ¿Dónde viste que Estados Unidos intervenga de forma tan directa? Pero pará, imagínate país que así. el 2027 gana, y no voy a poner el peronismo para que no sea todo siempre pendular, gana Maximiliano Puyaro. Se siente y quiere decir, no, voy a tomar esta decisión. Estados Unidos dice, no, para un momentito. Acá, ¿qué acordamos? Yo Acá. tengo todo esto. Claro, Bueno. sentate conmigo primero antes de sentarte con China. Sin ir más lejos, creo que lo más importante del tuit de la otra vez de Sí. Scott Bessent no es tanto, bueno, vamos a ayudar a Argentina con un swap, algo que más o menos se sabía. Sí, la intervención, por supuesto, es importante, pero hay un momento en el que dice que habló con el FMI, Bien. que es hoy el que delinea nuestro programa económico y que tenemos que seguir, y dice, para ese programa que tiene Argentina con el FMI, el sistema de bandas todavía funciona. Es decir, la política cambiaria que define Banco Central y Ministerio de Sí. Economía te está diciendo Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, la tenés que sostener, porque está bien. Vamos a hacer un breve corte y nos metemos en nuestra política, la criolla, porque la otra sucede en los Estados Unidos. Va a estar con nosotros aquí sentado Sebastián Galmarini. Dale. Gracias por esperarnos. Ahora sí, vamos a meternos, después de hablar tanto de Estados Unidos, ya no sé de qué estoy hablando, si Estados Unidos o de Argentina, nos metemos en la campaña electoral, en el medio de una elección. Es cierto que la cuestión financiera nos lleva a las miradas porque es lógico, cuando la economía hace un poquito de ruido, todos nos asustamos y miramos de manera contundente a la economía. En la provincia de Buenos Aires hay una elección, no es la provincial, es la nacional. Entre ellos está Sebastián Galmarini, candidato a diputado por Fuerza Patria, pero no sé en qué lugar. Número 11. Número Voy 11. volante por izquierda. Sí. Delantero por izquierda, voy. A ver si hago un gol. Sí, está bien. 11, ¿qué corte hacen? Galmarini es como un experto en cuestiones electorales. Quiero que lo sepan. Cada vez que pasa algo en una cuestión electoral, che, ¿me explicás cómo es este sistema? Y no sé por qué, no me pregunte por qué, Euge, le fascina eso. Es como nosotros cuando nos fascina, viste, cosas que no le interesan a nadie. Cuestiones técnicas, decís. Claro.
Bueno, sí, a mí me gustan cuestiones técnicas de explicar. Yo creo que para que no te Primero, roben la arriba campana. de todo, vamos a hablar las cosas en serio. Primero el fútbol. Sí, está bien, como tiene que ser. Como toda persona La bien. familia después del fútbol. Bien, como toda Y persona bien. recién después las cuestiones Después la electorales. cuestión electoral. Bueno, sí. Ponele que no sé si soy un experto o no. Soy politólogo, hice la maestría en análisis, derecho y gestión electoral y doy clase de regímenes electorales hace 15 años en la Universidad de Buenos Aires. Así que ponele que algo de tema más o menos. Y, pará, que esté la boleta única de papel, ¿crees que fue un avance? ¿Cuál es el pro y la contra de tener esta boleta? Ahora que ya que tenemos un experto en boleta. Bueno, ya está, la reforma ya está hecha. El 26 de octubre todo el país va a votar con la boleta única. Acordate que hubo varias etapas en las que se debatió previo a esta implementación sobre las ventajas y desventajas de la boleta única. Yo escribí en varios artículos y además son 2 clases de la materia, diciendo que lo que se decía como ventajas podría transformarse en desventajas. Si querés, tuvimos una clase práctica en menos de un mes de todas las desventajas. Acordate que había por lo menos 3 o 4 cosas que decían, bueno, es más transparente, va a estar toda la oferta electoral. Bueno, evidentemente no sé si es tanto una ventaja porque en la oferta electoral va a aparecer un señor acusado de narcotraficante encabezando una lista y la principal lista del oficialismo, de gobierno. Después vas a tener un montón de listas que ¿qué pasaría si en estos días se bajaran candidatos de esas 15 boletas que aparecen en las columnas? Siguen estando igual. Entonces, Okay. la transparencia y la eficiencia, déjame ponerla en tela de juicio. La segunda, y que venía a colación casi sin respirar, es más barato. Sí. El costo de la boleta partidaria, que el negocio atrás de las imprentas, que yo. Bueno, el costo de la impresión de todas las boletas para las 3 elecciones nacionales que se hicieron en el 23 fue 34.000 millones de pesos a precio de hoy. Pará, el costo... 34.000 millones de pesos. Hicimos paso general, segunda vuelta. ¿Sí? Todo salió 34 millones de pesos para todo el país. De todas las boletas, de todos los... Provincia de Buenos Aires. De Provincia de Buenos Aires, perdón, dale. Sí. De todos los partidos, Sí. acordate, en la primera vuelta eran también 16, 17 frentes, en la elección general fueron 5 y en la segunda vuelta 2 boletas. Se te fue achicando la boleta. Sí. En esta elección, hoy, al día de hoy, ya se gastó el gobierno nacional 54.000 millones de pesos, o sea, casi el doble de lo que valió en el 90. Y además, estuvimos discutiendo hace 2 días la reimpresión, que eran entre 12 y 15 mil millones de pesos adicionales. Ya estábamos casi en 2,5 el valor de lo que fue la del 23. Déjame decirte, eso de que era más barato y que era más transparente. No, pero pará, pará. Pero si yo soy un partido que no tiene tanta caja, como puede tener el peronismo, me ahorro tener que imprimir yo las boletas. No, es porque en realidad te las paga el mismo que te las pagaba antes, el Estado. No, vos tenías... No. Pará. ¿Cuánto candidato he hablado de cuánto salió una campaña y te dicen, bueno, y además tenés que imprimir vos por tu lado, imprimís un montón de boletas porque sabés que te pueden... La Había una Cámara, impresión privada. o sea, la Dirección Nacional Electoral, bajo el régimen anterior, te daba 1,5 padrón de boletas, que es lo suficiente para llevar adelante la elección y para tener un back, o para hacer campaña, o para... Si vos imprimías más, era porque se transformaba en el principal instrumento de campaña, era un volante. Bueno. Y además es una manera de mostrar la oferta electoral. Te doy un ejemplo claro. Yo voy de número 11 en la boleta, probablemente, si no cambia demasiado, yo voy a ser diputado nacional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Peronismo reelige en Provincia de Buenos Aires 15 sobre los 35 que se eligen. Yo no estoy en la boleta. Vos me vas a buscar a mí el domingo en la elección, en el cuarto oscuro, cuando te den la boleta... Es peor que una sábana. No estoy. Ni siquiera está el nombre. No El marido está mi nombre. Me tenés que ir a buscar al afiche en la puerta de la escuela. Claro. En el medio de toda la oferta electoral. Que vas a encontrar un señor, un peladito, un tal... ¿Cómo lo están disfrutando? No, la verdad, yo te lo voy a decir así, mirá. No, ¿Qué creo que se está me dijiste discutiendo? que está acusado de narcotráfico. Yo no voy a acusado defender. No, yo creo que termina preso. Bueno, pero eso es una creencia. No, Su creencia no, acusación tiene un es- depósito
en su cuenta personal de un tipo que está bien. procesado, detenido y con extradición dada por narcotráfico. Ahora tu creencia es que termina preso. Sí, no tengo ninguna duda. Eso, listo, ninguna. Y de vuelta, a ver, ¿qué creo yo, Moncho? Que lo que estamos discutiendo no es solamente si es candidato, si tendría que haberlo impreso. Creo que lo que hay de fondo acá es una discusión de valores. Hasta acá, en toda campaña electoral había un acusado de narcotraficante. Era la manera de descalificarte, de tirarte un balde de tierra encima. De Narváez, y además, uno, Aníbal Fernández otro. Pero, y sigamos, Enrique Olivera, uno por campaña. Era una manera, primero, de ensuciarte y después de banalizar el tema. Sí. Bueno, ahora no. Ahora tenemos un tipo que renunció a la candidatura, que lo bajaron, pero que además dijo: sí, yo tengo un depósito de $200.000 y firmé un contrato de $1 millón con un tipo que está detenido, con una persona detenida y con el pedido de extradición ya otorgado. Pará. No es lo mismo que yo discutamos, ¿no? Porque vos, a mí me dijeron que vos tomaste un café, que aquel vino. No, acá hay un tipo que dice: yo tengo $200.000 depositados en la cuenta. No sé cuántas veces te pasó, a mí nunca. Nunca en mi vida firmé un contrato, no de $200.000, de mucho menos. Pero además, nunca vi que alguien diga así abiertamente: a mí me financió este tipo. Un tal Fred Machado, que claramente no lo conozco, no sé quién es, solo sé que tenía unos cuantos aviones, o sea que no es que solamente agarró $200.000. Viajó en avión, usó sus autos, viajó aparentemente a Guatemala a una empresa que es fantasma y que usaban como pista de aterrizaje para los aviones que transportaban droga. No es joda lo que está pasando. Ahora, vos notaste que, y cierro con esto, perdón, quiero cerrar este tema. El tipo por experto, pero ya para mí ya pierde toda condición de... fue candidato en 2023 Larreta, Juntos por el Cambio. Y esto ya venía. O sea, no es que... El 19 fue candidato a presidente. El 19 fue candidato a presidente. Después fue candidato de Larreta, buscando dónde caer. O sea que es con total desparpajo. Claro. Por eso lo que digo acá, tenemos que discutir valores. O sea, el chiste de la droga financiando la campaña no es gratis. Después, cuando hablamos de inseguridad, de narcotráfico, de los crímenes como las chicas en Florencio Varela, no es gratis. La droga enferma de verdad a los pibes, está metida en todos lados, y acá tenemos un tipo que además lo admite sin ningún problema. Y el presidente se va a una fiesta, no sé qué era eso, si era un recital, una fiesta, un acto político. El Movistar. Desconozco. De vuelta, me parece que acá hay un debate que es mucho más profundo, si una campaña, si ganamos, perdemos más, te lo digo con claridad. Creo que es un escenario muy parejo, que no va a modificarse el contexto institucional de nuestro país. Va a haber tanto un Senado como una Cámara de Diputados sin mayoría, que lo que va a seguir funcionando es la dinámica que vino hasta acá, o se construyen consensos o va a haber decretos, vetos. Eso es lo que yo quiero poner en discusión en la Cámara que viene. Pero nunca me imaginé que íbamos a estar con un tipo en una boleta financiado por narcotráfico y el presidente haciéndose el tonto o festejándolo. ¿Con quién crees que se pueden construir esos consensos? Bueno, yo creo que hay un montón de actores que están esperando también una convocatoria a ampliar el peronismo. Tenés gobernadores, dirigentes provinciales. A ver, pongámoslos en términos para que se entienda. El peronismo en la provincia de Buenos Aires logró algo muy discutido, muy trabajoso, que fue la unidad de que en todos los distritos y secciones haya una sola lista. Que fue complejo, sin mecanismo, lo que se conoce como proceso de selección de candidatos, sin interna, que es exactamente lo contrario de lo que nos está pasando a nivel país. Si vos recorres las provincias, tenés apenas 10 provincias donde hay Fuerza Patria, y en el resto una sucesión de partido dividido, candidatos que van en competencia a la elección general, o gobernadores que armaron partidos provinciales. Eso es lo que le da cierta ventaja al oficialismo, a la Libertad Avanza, para competir las provincias. No es que va a sacar 50 puntos, no los tuvo nunca.
Milei tiene los 30 puntos que sacó en la primera vuelta del 23 y algunos puntos adicionales que son lo que le, entre comillas, sacó al PRO, a Cambiemos. Sí. No hay más nada. Pero con 35 puntos, si dividís el resto de la oposición, te puede ganar. Entonces, de vuelta, no va a haber mayoría legislativa ni en el Senado, ni en diputados, ni del gobierno, ni de nosotros la oposición. Sí, pero lo que va a haber es la misma dinámica de gobierno. Un presidente que no entiende de cómo construir consenso, de cómo construir acuerdos, que más allá de la posición que uno tenga a favor o en contra de tal política, yo estoy en contra del ajuste contra el Garrahan, contra las universidades, contra los docentes, contra la familia de personas con discapacidad. Lo que sí creo es que hay que debatir cómo ordenamos el gasto. Bien. Ahí hay un montón de grises, hay un montón de formas de atacar eso. De hecho, el primero que dijo, tenemos que ordenar el gasto fue Sergio. El problema es cómo, lo segundo es cuándo, después es dónde. No es lo mismo atacar a los jubilados que laburaron toda su vida que agarrar un sector del Estado o revisar cómo estamos haciendo la obra pública. No es lo mismo. Bueno, acá tenemos un presidente que te dice, bueno, a mí no me importa. Yo corto acá. Pero ¿por qué se sentaría? Mirá, pongamos de nuevo el corte de Loredo. Viste que trascendió la reunión de Rodrigo Loredo, Pichetto y Ritondo con Barry Bennett. Y Bennett les habla de la necesidad de Estados Unidos y demás. Y yo le pregunto a Loredo, hoy a la mañana en Infobae, si le había pedido por la sustentabilidad del gobierno. O sea, directamente el gobierno norteamericano le dice a estos bloques aliados, o sea, al PRO, a un cierto sector del radicalismo y al bloque de Pichetto, que tiene como todos los colores de la bandera de los pueblos originarios adentro, ¿qué les había pedido? Mirá lo que dice Loredo, escucha esto. A ver. Pero más allá de la mirada, hubo un pedido de acompañamiento. O sea, hubo un pedido de intenten acompañar esta sustentabilidad del gobierno. Sí, nosotros estamos para ayudar, queremos que a Argentina le vaya bien, tienen ese speech los americanos, casi como que pareciera que vienen para que la Argentina esté mejor. Yo creo que mi conclusión fue que en la reunión esta, que no pusieron la fecha, a ver si no sé, ayer, antes de ayer y demás, lograron tener el apoyo de gobernabilidad que Milei estaba apretado por ustedes para el Congreso que viene, porque se le estaban uniendo un montón de sectores que piensan distinto, pero estaban en contra de un montón de cuestiones. Y lo que está planteando el Loredo es, el gobierno norteamericano ahora les dice a estos bloques, miren, ayúdenlo. Los votos van a estar. Yo creo que lo que es importante de esa conversación es lo que le hace bien a mi país. Entonces, si la estabilidad la garantizan de una u otra manera, está bien. El problema es cuánto tiempo va a funcionar que los Estados Unidos esté interviniendo el mercado de cambio en la Argentina. No va a ser eterno. ¿Cuánto tiempo va a funcionar que la Argentina termine entregando negocios en una disputa de la que ni siquiera formamos demasiado parte? Pero no somos un actor central en el concierto internacional en un conflicto entre China y los Estados Unidos. Lo resistimos. Nosotros estamos en condiciones de decir, bueno, nos hacemos del swap con China. Si el mayor comprador de materia prima de la Argentina es China, por ejemplo la soja. Entonces, de vuelta, es infantil. Eso es para un chico. Vos en la secundaria te enojás, haces capricho, te peleás, le decís al docente, a mí eso no me gusta, a tus compañeros. Bueno, cuando vos tenés que administrar un país, a vos te llegan determinadas circunstancias que no las administrás y que no son de corto plazo. Entonces, de vuelta, pero no crees si que ahí... vos salís a intervenir el tipo de cambio, faltando 10 días de la elección, estás interviniendo en el proceso electoral. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Sí. Lo necesita, es probable. En América Latina no tiene socios ni confiables ni estables. Necesita que a la Argentina le vaya bien y que resista a Milei. La última versión peronista no fue casi, creo que más cerrada. O sea, la política exterior de Milei es alineamiento total. La última política del peronismo en materia exterior no se supo cuál era. Era Alberto Fernández diciéndole a Rusia, quiero que seas la puerta de América Latina. Después yendo a hablar con Estados Unidos por el lado de Massa, hablar con China por el lado de Cristina Fernández. Yo creo que hay que abrir la Argentina a comerciar con el mundo. En todo caso, una cosa es que yo te venda las ventajas competitivas que tiene Argentina, ahora por ejemplo en materia de energía, hidrocarburos, gas, petróleo. Otra cosa es qué es mi opinión sobre lo que pasa en determinados países. Hay países
que les va muy bien, pero no son democracia. No son democracia. Entonces el problema es cuando vos confundís, metés todo adentro, haces un buen batido y metés todos los condimentos adentro. Bueno, esa es otra discusión. Yo creo que ahí hay errores hasta conceptuales. Pero de vuelta, lo que estamos discutiendo hoy es que la Argentina necesita estabilidad. La estabilidad, ¿cómo lo vamos a ordenar? Ordenando el gasto, sí. Teniendo superávit fiscal y de balanza comercial, sí. Tenemos que acumular reservas. Pero te das cuenta que Milei logró algo, por lo menos. Sí, a costa de matar a la mitad de los argentinos. pero discursivamente que vos vengas y me digas, no, superávit fiscal, sí. No, pero discúlpame, ¿sabés que era el último gobierno que había tenido superávit gemelo en la Argentina? Sí, el de Néstor Kirchner. El inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, pero el Frente de Todos jamás planteó esa situación. Pero de vuelta, lo que tenés que discutir es... pero está bien. La inflación pero si ustedes es un indicador. El precio del dólar es un indicador. Pero si ustedes tienen la posibilidad concreta de volver al poder... Pero te lo estoy diciendo yo. De hecho, si vos mirás la primera conferencia de prensa de Sergio Massa, ministro de Economía, el punto 1 decía orden fiscal. El problema es de vuelta. ¿Vos cuándo podés ordenar tu gasto? Cuando tenés de dónde sacar. O sea, vos te quedaste sin laburo y te viene alguien y te dice, che, ordena el gasto. No, flaco, no puedo pagar la tarjeta, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el gas. Tengo que ver qué corto primero y cómo morfo a la noche. Bien, eso piensa Massa. ¿Piensa Kicillof algo similar? Yo creo que es un debate que tenemos que tener. Lo que está claro es que si vos no pagás la tarjeta y vas con el pago mínimo 5 meses seguidos, la bola es tan grande que no la podés ¿Y esa sostener. discusión cuándo la van a tener? Nosotros la tenemos para adentro, de hecho la hemos dado a tal punto que de vuelta. De este escenario diferente del que disfruta el gobierno de Milei, hay una de las razones que hoy alguien me decía, bueno, hay una parte que es fortuita. La sequía no la elegís, el baile de la lluvia no lo sabemos hacer, seguro. La pandemia uno no la elige, te toca, después la administrás mejor o peor, es una discusión, no quería entrar en eso, pero... Ahora, hay unas decisiones que no. Por ejemplo, el gasoducto. El gasoducto, que el gobierno de Alberto Fernández no lo hizo durante los primeros 3 años y medio, se llevó adelante en 6 meses y eso significó para la Argentina pasar de una balanza comercial energética de menos 10.000 millones de dólares a hoy 15.000 y creciendo. ¿El gobierno de quién? Entonces, lo que digo es... El gobierno de Sergio Massa. No, de Alberto Fernández fue el presidente. Pero lo resolvió Sergio Massa, ministro de Economía, en los últimos 6 meses. Lo que quiero decir es esto, si uno solo se queda con un indicador, está bien. La verdad, ni la inflación, ni el gasto, ni nivel de actividad alcanza para explicar todos los problemas que tenés. Entonces, sí, bajó la inflación, sí, hay una mejora en el ordenamiento del gasto, es verdad. El costo, yo no estoy de acuerdo. Okay. El costo es que hoy oficialmente entramos en recesión. Van 2 trimestres seguidos donde la Argentina cae el nivel de actividad. Tenemos un crecimiento del desempleo infernal. Tenemos un endeudamiento de las familias feroz. La gente no llega a pagar la tarjeta y el costo de eso es que entras en irregularidad. Salí del sistema financiero, tu propio empleador no te puede pagar. Está generando un caos. Eso es lo que está de fondo en esta discusión. No si estamos de acuerdo o en desacuerdo con que la inflación baje. Yo no conozco a nadie que venga y te diga yo estoy a favor de la inflación. Nunca lo escuché yo. Ahora, en un principio la inflación bastó para que la opinión pública al menos acompañe en las encuestas al gobierno de Javier Milei. Ahora, si querés, ¿qué se está viendo respecto a si continúa ese apoyo o no continúa ese apoyo? Es decir, todo esto que estás nombrando vos, porque también siempre está la discusión de que de un lado de la biblioteca hay mucha explicación con números y hay datos y demás, y del otro lado de la biblioteca, que es más, digamos, del centro para el lado de la derecha, la cuestión es más, bueno, apelo a la emocionalidad, apelo a la esperanza, apelo al futuro, ¿no? Digo, en términos de discurso político. Y pareciera que del lado del centro para la izquierda nunca cambió ese discurso, ¿no? Entonces, está bien, planteamos que la inflación por un momento sirvió para la opinión pública. Ahora pareciera que no está sirviendo, pero ahí, en el peronismo, ¿qué está cambiando en términos de discurso? No, yo lo primero que te digo es mucho esto de izquierda a derecha, déjame ponerlo en tela por lo menos en debate. Lo segundo es,
yo no sé si estamos cambiando o no estamos cambiando. En todo caso, esas discusiones se dan sobre todo cuando sos gobierno. Cuando sos oposición, yo me acuerdo de los cartelitos, no sé si vi la imagen en las redes estos días, los cartelitos de Patricia Bullrich criticando al gobierno de Cristina, del que yo no formé parte, por el 1,8 de inflación. ¿Se acuerdan que había el índice Congreso? No me acuerdo cómo era. El índice Congreso. Exactamente. Porque el INDEC estaba intervenido. Entonces, de vuelta, los indicadores son esos indicadores. Las encuestas, bueno, las encuestas son indicadores. Yo te hago un indicador, bueno, ¿qué sería lo que hoy la sociedad está eligiendo? ¿Qué prefiere? Porque en el fondo la gente cuando va a votar también opta. Bien, entonces, eso es o para tomar decisiones con información o para pagar los costos que uno quiere pagar. Yo estoy dispuesto a pagar costos para decir lo que pienso. En todo caso, ¿cómo lo digo? Si lo digo bien, si lo digo mal, si soy empático, si la gente me cree. Bueno, todo eso es otro arte, digámoslo así. Vos me preguntás a mí en mi casa me criaron, me dijeron, vos tenés que estudiar, te tenés que formar, tenés que ser un tipo serio, tenés que ser un tipo responsable. Yo de hecho no tomo, no fumo, porque de chico jugaba al fútbol. ¿Sí? Cuando veo lo del acto de Milei en pleno quilombo, el gobierno tenía hace 10 días en Estados Unidos al gabinete económico negociando conseguir los dólares porque nos quedan menos reservas que las que tenía Massa. Quedan 340 millones de dólares para sostener 10 días, 10 ruedas eran algo así, de corrida contra el dólar. De verdad, yo no hay ahí una discusión de izquierda y derecha, no hay una discusión de política económica. Yo no sé cómo llamarlo. No sé si era un acto, un recital, una fiesta. Ahora, de verdad, siento que estamos frente a un neuropsiquiátrico. Que lo que tenemos es un demente. Subido a un escenario diciendo cualquier locura, cantando. Entonces, de vuelta, yo no lo voy a definir. En todo caso, vos me preguntás, yo te digo, me parece que lo que hay que hacer es serio. Hay que ser razonable, hay que ser responsable, esto se puede, esto no se puede, y ahí ya entras en otro debate, no es cortar sí o cortar no, es qué. Sebastián, gracias. No, gracias a Bien. ustedes, un placer. Breve corte y ya nos metemos con el informe más de Castro. ¿Y tenemos consultorio hoy? Tenemos consultorio, Hay sí. consultorio. Bien, nos vamos a la calle entonces, dale. Bien, gracias por esperarnos. Hubo un caso, un doble femicidio sumado a el asesinato de un remisero, Pablo Lauta, que secuestró a su hijo, mató a su exmujer, mató a su suegra, mató al remisero que lo llevaba y fue detenido en Gualeguaychú. ¿Gualeguaychú, Maga? ¿O Gualeguaychú? Sí fue detenido en Entre Ríos. En Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos. Y claro, en la crónica, más allá del hecho policial, aparecía Varones Unidos. Él era parte fundador de Varones Unidos. ¿Qué era Varones Unidos? Te lo va a contar Maga de Castro. Escucha esta historia. Bueno, sí, bueno, es así como decís, Ramón, que Pablo Laurta fue detenido por el doble femicidio en la localidad de Villa Serrana, Córdoba, de donde fue donde ocurrió el doble femicidio, y también lo acusan de el secuestro de su hijo, que tiene un hijo de 5 años, con el que tenía todo un problema con su expareja, sí. Que a partir de más o menos el 2019-2020 empieza a haber como un problema con la custodia del chico. Bueno, a él, como dije, lo detienen en Entre Ríos. Él trató de huir, se fue con este remis que vos mencionás, por el que también lo acusan por el asesinato y el desmembramiento de esa persona, que ya se supone que conocía desde antes. Y el hecho es que él es oriundo de Uruguay, no es de acá, y en 2010 tenía, junto con otros socios, una empresa que se dedicaba a proveer servicios de marketing y de creación de contenidos. Pero aparte es presidente y militante en Varones Unidos, que es una organización antifeminista que se dedica a luchar contra la ideología de género y las falsas denuncias por violencia de género en Uruguay. En su sitio web, el grupo se describe así. Dicen: consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayoritariamente o con caracteres especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras. Bueno,
Como para tener una idea de quién era, en 2017 dio una entrevista en un programa Desayunos Informales, en un programa uruguayo, donde se manifestó en contra de la Ley Integral de Violencia de Género, que era un tema de debate en ese momento. Esto decía en el corte 13. A ver, dale. Dos puntos clave que sentimos que se atropellan con este proyecto de ley. Uno de ellos, y uno de los principales, digamos, es el principio de la igualdad ante la ley, que está consagrado en nuestra Constitución. Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o si lo hace un hombre. Entonces, si un hombre, por ejemplo, ejerce violencia contra su pareja, eso lo atiende la ley de esta ley nueva, ¿no?, de violencia de género. Ahora, si es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre, eso lo atiende la ley de violencia doméstica anterior, que ya está aprobada. Entonces, eso establece una asimetría en la cual para el mismo delito, digamos, hay dos leyes distintas. Entonces, esto creemos que viola el principio de la... Dos puntos clave. Bueno, este concepto de dos leyes distintas para el mismo crimen es algo que vamos a recuperar después por algunos que también lo mencionan algunos referentes de este gobierno. Porque ahora les voy a explicar por qué es importante, pero veamos un corte más de esta entrevista en donde habla de cómo el proyecto de ley viola la presunción de la inocencia. Viola la presunción de inocencia, porque aquí se está tomando que los hombres son culpables sin necesidad de ningún tipo de pruebas. Entonces, tú si sos hombre y estás en pareja ahora, entonces, una vez que se apruebe esta ley, perfectamente puedes tener una diferencia con tu pareja, puedes tener una pelea, tu pareja quiere, no sé, separarse, entonces puede perfectamente establecer, digamos, ir a la comisaría, estar 5 minutos, ponerte una denuncia, que puede ser cierta o no, y haciendo eso nomás consigue que a ti te saquen de tu casa y tú pases un tiempo indeterminado en un calabozo. Bueno, en 2018 la URTA fue uno de los impulsores a través de Varones Unidos para llevar a Agustín Laje y a Nicolás Márquez, que son los biógrafos de Milei. No sé si se acuerdan de la última biografía autorizada del presidente, que aparte son dos referentes libertarios que están involucrados con Milei desde hace muchísimo tiempo, que han sonado incluso para ser candidatos. Una época me acuerdo que Milei dijo como que mi sucesor natural es Agustín Laje, y Laje habló en el acto del Movistar Arena. Sí, exactamente. Okay. Bueno, también participan de actos como la Derecha Fest. Bueno, todos esos eventos, el último fue en Córdoba, donde también estuvo Milei. La URTA fue impulsor para llevarlos a ellos dos a un evento que armaron en Uruguay a presentar el libro que ellos estrenaban en ese momento, que era el libro de la Nueva Izquierda. También todo en el 2018, en el momento donde se estaba discutiendo la ley que mencionaba antes. Y entonces, el evento fue en el Palacio Legislativo, fue impulsado por Varones Unidos y por organizaciones que se llaman A Mis Hijos No Los Tocan y Con Mis Hijos No Te Metas. Bueno, la sala la consiguió un diputado uruguayo que aparte es evangelista, que es miembro del Partido Blanco, que se llama Rodrigo Goñi, y algo decía Pablo Laurda también en el corte 15 sobre el evento, invitando y contando más o menos de qué se trataba y que estaban Laje y Márquez. A ver. Pablo Laurda, de Varones Unidos, la Organización de Derechos Humanos de los Hombres, donde tratamos de generar un poco más de conciencia sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la población masculina principalmente. Y bueno, acá lo que estamos armando y que está lleno de gente, como pueden ver, es un evento en el cual van a participar Agustín Laje y Nicolás Márquez, comentando un poco todo el tema de la ideología de género y el tema del feminismo, de los lobbies LGBT y de cómo se articula todo ese trabajo sobre la sociedad mediante organismos internacionales, mediante los partidos políticos, mediante el trabajo político en la sociedad. Bueno, también hay fotos, si se fijan, la 16 y la 17, de Agustín Laje en el evento y después Laje y Márquez almorzando todos juntos con la URTA y con los otros referentes de Varones Unidos. Pero esto lo traigo porque justamente cuando salió todo el caso... Sí, claro, porque hasta ahí, a ver, yo también pensaba cuando vi las imágenes, más allá de cómo nos caiga Márquez o Laje,
Voy a decir, bueno, te invitan, estás en un tema. También es cierto, hay denuncias que son falsas, entonces se empezó a armar todo un colectivo. Carolina Lozada, como senadora, empezó a traer testimonios y demás. También podés pensar, bueno, se le mete en una organización, le invitan a presentar un libro, bueno, el tipo después termina siendo doble femicida. Ok, no sos culpable obvio, de claro. eso. O sea, pero a mí me llamó la atención, che, no van a decir nada. Bueno, obviamente ahí fueron al evento, hicieron todo un mensaje invitando al evento, agradeciendo que los hayan llevado todo. Y ayer la novedad es que, mientras estábamos esperando a ver si alguno de los dos decía algo, tuitearon ambos, más o menos a la misma hora, eso de las 6 de la tarde. El 20, que es el tuit de Márquez, y el 21 es el tuit de Laje. Bueno, ven, acá hacen esta aclaración ante las operaciones del periodismo ensobrado. Ante las insistentes falacias de asociación con motivo y ocasión de 2 homicidios cometidos por un sujeto uruguayo llamado La Hurta, que en 2018 obró de invitador para que con Agustín Laje vayamos a disertar al Congreso de la Nación de Uruguay. Aclaro que estuvimos allí 1 o 2 días y partimos para República Dominicana a seguir la gira. Nunca jamás hemos vuelto a ver a quien hoy es sindicado como un trastornado y un criminal. Lamentamos mucho que el periodismo, entre comillas, ponga el foco en un par de fotos de 8 años atrás y no en el crimen en cuanto a los, bueno, sigue todo el tuit, y lo de Laje también va en esa línea. Lo que dice es: no tengo ningún tipo de relación con esta persona, condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena, que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel. Obviamente que no podemos vincularlo directamente con ellos, digo, él es un caso totalmente especial, pero sí lo que pasa, me parece que es que ellos como que se desligan completamente, pero hay toda una línea como de cohesión en los discursos que tienen ellos y que tenían en el momento de Varones Unidos cuando se estaba debatiendo la ley de violencia de género, con lo que termina pasando con Pablo. Y de hecho por eso quería poner 2 clips nada más. Uno es de Laje, el 23, que habla sobre quienes odian a la patria atacan a la familia. No han nacido. Por eso quienes odian la patria comienzan y los que todavía no han nacido. Por eso quienes odian la patria comienzan por atacar a la familia, su célula vital, sembraron discordia entre los sexos, promovieron el crimen del aborto para eliminar a los más indefensos y confundieron a los niños con ideologías perversas que niegan la naturaleza humana, como la ideología de género. Los enemigos de la familia son enemigos de la patria y significa la defensa con uñas y dientes de la institución familiar, cimiento moral de toda sociedad sana y libre. Vida, libertad, propiedad, familia, patria, ahí nuestros valores. La decisión de qué lugar ocupar en esta historia nunca fue tan clara. Esto por un lado, y después Milei en el último foro de Davos, que si recuerdan, Milei en los últimos 2 foros de Davos tuvo discursos súper en contra de la diversidad. Pero bueno, esto decía en el último, y lo pongo porque para mí tiene que ver con lo que escuchábamos al principio que decía La Hurta sobre 2 tipos de condena para el mismo crimen. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios... Este discurso es como un resumen. Las guerras... No puedo creer lo que acaba de decir la guerra. Me había olvidado. Bueno, esto es viejo, es un archivo. Me había olvidado. Es un archivo de este año igual, pero no es actual. O sea, pasan tantas cosas que una... Esto es como un resumen de en lo que consiste el blog, que ahora ya no existe más, la página de Instagram de Varones Unidos, pero era todo en esta línea. Y también, bueno, agregar que Varones Unidos se manifestó en 2023 sobre el conflicto que mencionaba que tuvo La Hurta con su expareja y con su hijo. Y bueno, porque hubo toda una cuestión judicial y lo que decían es que
hacían posteos sobre el caso Pedro Alaurta, que centraban el relato de la justicia, en el que el relato de la justicia había legitimado el secuestro internacional del niño desde Uruguay, porque la mamá se lo llevó de Uruguay, y argumentaron que había falsas denuncias, que había connivencia del Poder Judicial, que desaparecieron las pruebas. O sea, decían que había connivencia del Poder Judicial con la madre. Con la madre, exactamente. Que cuidaba a su hijo. Sí. A la cual ahora este tipo. A la cual ahora, asesinando. exactamente. Y nada de esto fue comprobado por la justicia. Después le dieron finalmente la custodia a la madre. Bien, gracias, Maga. Madre mía. Bueno, nosotros nos vamos, sí. Nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche, querida Eugenia Musi. 8 de la noche, nos vemos. Bien, gracias, Fío. Gracias por todo. Gracias, Maga. Gracias por venir. Gracias, Gerardo. Gracias a todos, chicos. Nos vemos en una semana. Chau.